El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento ahí en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, hermano, estaremos dedicando el hogar, el matrimonio, a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que Él dirija ese matrimonio y edifique hogares. Queridos hermanos, bienvenidos sean al culto familiar. Como ministerio de oración les damos la bienvenida aquí desde Viescay, desde nuestro hogar. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración, matrimonio, querido hermano, agradecimiento hay al Señor por la familia. Agradecidos estamos en este día porque Dios nos va a hablar a través de sus planes perfectos, a través del orden que pide el Señor para el hogar. Y queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves, querido hermano, se está llevando el culto familiar. Y es un mandato divino de Dios que en ese hogar esté establecido, querido hermano, la presencia del Espíritu Santo para que el Señor dirija y gobierne tu casa. Vamos a consagrar este tiempo, hermanos, de oración, este tiempo que cada uno de nosotros tiene necesidad para que el Señor nos guíe y nos dé, hermano, la sabiduría para saber comportarnos y saber llevar una familia como es el orden de Dios. Nos vamos a poner de rodillas porque Dios nos va a hablar a través de su santa palabra. Queridos hermanos, vamos a hacer la oración y pedir al Señor que Dios bendiga el matrimonio. Vamos a hacer la oración. Padre amado, aquí de rodillas humildemente venimos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder.
Eres digno, Señor, de recibir el imperio, la gloria y la majestad por toda la eternidad. Aquí de rodillas, Señor amado, nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que hemos sido rebeldes a tus principios, que no hemos hecho tu voluntad. Por eso hay muchos hogares, Señor, que no están establecidos en tu orden. Tú dejaste, Señor, un matrimonio bendecido. Tú dejaste una familia unida, Señor mío. Y ahora, Señor, hay muchos hogares desbaratados. Y ese no es tu orden, Señor. Te rogamos ante todo que nos perdones como padres, que perdones la indiferencia, Señor mío. Muchas cosas se permiten, Señor mío. Muchas cosas se hacen, Señor, en el hogar y ofende tu presencia. Perdónanos, Señor, porque tomarás en cuenta todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Somos mayordomos, Señor, de propiedades tuyas. Y es por eso que nos unimos en el nombre de Jesús a rogarte el perdón de nuestras faltas, a pedirte la oportunidad, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos des la sabiduría, el estímulo y la paciencia que como padres necesitamos. Presentamos a nuestros hijos y nietos y rogamos cobertura para ellos. Están expuestos, Señor, al peligro. Oramos ante todo para que despiertes el deseo de la oración y que cada hogar, cada miembro de la casa esté en tus manos, Señor. Aquí nos unimos, Señor, y suplicamos tu bendición para el culto familiar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por su fidelidad, su misericordia. El culto familiar, querido hermano, no debe de ser gobernado por las circunstancias. No dejemos de orar en un día, hermano, de mucho trabajo, porque al hacer eso, inducimos a nuestros hijos a mostrar poco importancia en la oración. Por eso es importante, hermano, que al levantarnos de nuestra cama, al despertarnos, lo primero que hagamos es agradecer al Señor su cuidado que tuvo mientras dormimos. Y el segundo, hermano, es unirnos en oración pidiendo al Señor su protección y su cobertura. En este día, hermanos, Dios nos va a hablar acerca de los planes de Dios son mejores. ¿Cuántas oraciones se elevan y queremos que nuestra oración se cumpla en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios? Recordemos, hermanos, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios muchas veces contesta, hermano, una oración conforme a lo que nosotros nos conviene. Por eso, hermanos, las oraciones debemos de pedir como el Señor Jesucristo lo hizo. Al cerrar la oración dijo, hágase tu voluntad, pero no la mía. Queridos hermanos, los planes de Dios son mejores. Pidamos en este día que el orden que Dios demanda en la casa, hermano, esté establecido en el orden de Dios. Este día, Sergio, Dios nos va a hablar a través de esos planes que cada uno de nosotros desea que Dios obre a través de lo que nos conviene y de lo que realmente nos hace felices si seguimos su consejo y aceptamos su voluntad. Por eso este día, hermanos, estaremos llevando el culto familiar. Lleva lápiz y papel, anota las citas, los personajes bíblicos, para que en los momentos en los cuales estés con algún problema, alguna situación, alguna adversidad, apóyate, querido hermano. Cree en las promesas de Dios. Acepta su voluntad y Dios obrará a favor de la necesidad que tú estás elevando. Así es. La gran mayoría de nosotros hacemos planes para hacer o para decir cosas y lo hacemos en la mejor de nuestra capacidad. Sin embargo, no son siempre los de Dios, porque Él ve lo mejor que nos conviene. Todo plan que glorifique a Dios, Él lo aprueba, pero todo plan egoísta y ambicioso, Dios lo desecha. Es por ello que siempre debemos de escuchar su consejo, porque Él perfecciona los planes del hombre y los bendice si son de acuerdo a su voluntad. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo número 11,
La Escritura nos dice cómo los planes de Dios siempre van precedidos por el pensamiento del hombre. La Escritura lo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo plan, todo proyecto que el hombre pueda concebir en su mente para hacer o para decir algo, siempre deben estar fundamentados y guiados por una aprobación divina. Los planes que el hombre hace deben de estar en perfecta armonía con los pensamientos del hombre. Pero estos pensamientos, hermanos, se deben de basar en la fe que nosotros tenemos y en nuestra espiritualidad. Ahí es donde vamos a tener éxito en los planes que nosotros podamos pensar. Es por ello que nuestro deber es hacer lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a nuestra capacidad. Cuando hacemos planes que son unos planes de momento, en los cuales no hemos pedido la anuencia de Dios, o cuando son planes apresurados, generalmente salen mal, porque no hemos tenido este tiempo para meditar, para pedir la dirección de Dios y para estar en armonía entre lo que pensamos y entre lo que vamos a hacer. Y eso va de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo leíamos aquí en Jeremías, que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre. ¿Por qué? Porque Dios ve más adelante de lo que el hombre puede ver. Es por ello que nos debemos de basar a un escrito está para afianzar nuestra fe y que todo plan que como personas, que como hijos de Dios pongamos por obra, sean aprobados por la dirección divina. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo número 1, la Escritura dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre dispone, el hombre piensa. Generalmente el hombre piensa en sí mismo y el hombre piensa por egoísmo. Sin embargo, hermanos, todo plan y todo proyecto, quien debe de dar la última palabra es nuestro Señor. Por eso la Escritura dice, porque Él mira lo que nos conviene. Por eso es que la respuesta de la lengua debe de provenir de Dios. Nuestros pensamientos, hermanos, pueden estar turbios. Nuestros pensamientos, hermanos, no son rectos de acuerdo a la norma divina. Y ahí es donde el Espíritu Santo, hermanos, interviene en cada uno de nosotros, porque el hombre dispone, pero el Señor es quien da la última palabra. Es por ello que la misma Escritura, hermanos, nos guía, nos enseña, nos ilustra, que para poder todo plan, todo proyecto en las manos de Dios, debemos de basarnos a la voluntad divina. La misma Escritura nos los dice. Aquí en el versículo número 2 de Proverbios 16, la Escritura sigue diciendo, ampliando este pensamiento. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El cristiano, hermanos, muchas veces de una manera ingenua, pero engañosa para sí mismo, él piensa que en algún proyecto o en algún plan que él tenga, si por alguna razón se salen de la voluntad de Dios, Dios lo va a perdonar. Porque es un pecado inferior, es un pecado mínimo. Usted piensa, bueno, tal vez consiga yo el propósito en el plan que yo tengo, pero voy a cometer una falta. Pero no importa, porque Dios me la va a perdonar. Eso, más que ingenuidad, eso, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos.
Por eso es de que nuestros pensamientos deben de estar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Cuando pecamos de una manera deliberada, nosotros mismos, hermanos, estamos trayendo la condenación. Y esos planes, hermanos, no pueden desarrollarse en el orden de Dios porque ya hay un estorbo. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, y es muy clara, dice que los caminos del hombre para él son limpios en su propia opinión. Y ahí es donde no nos sometemos a la voluntad de Dios por tomar esos planes o esos proyectos de una manera precipitada. Pero sin en cambio, el Señor, hermanos, ve nuestra espiritualidad. Por eso dice, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, ¿qué espíritu reina en nosotros? Un espíritu de paz, un espíritu de gozo, un espíritu que está en armonía con las condiciones de Dios, o un espíritu egoísta. O sea, ¿qué espíritu es el que está en nosotros? Y dependiendo de eso, hermanos, es conforme usted va a tener éxito o fracaso en los planes, en los proyectos que de una manera personal o de una manera colectiva usted está tomando. Aquí en el Salmo 32, el versículo número 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos guía. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos ilustra de cómo debemos nosotros de pensar para poder planear. Es por eso que la Escritura nos lo dice muy claro. El entendimiento que Dios nos da va en función a nuestro crecimiento espiritual. En caso dado que nosotros tengamos un conocimiento espiritual débil, la Escritura lo dice muy claro, y te enseñaré el camino que debes de andar. Es por eso que siempre debemos de cobijarnos bajo la guianza de Dios, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos enseña y es el que nos muestra por qué camino debemos de andar. Los pensamientos del hombre, hermanos, para poder hacer planes, muchas veces están oscurecidos por nuestro propio egoísmo, porque por naturaleza vemos lo que a nosotros nos conviene. Pero sin en cambio Dios está viendo mucho más adelante de lo que nosotros podamos percibir. La Escritura nos da la promesa, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, no estamos solos. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, cuando nosotros sometamos cualquier plan a Dios, personal o colectivo, es afianzarnos en sus promesas, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Sin en cambio, hermanos, estamos propensos a cometer errores. Es por ello, hermanos, que debemos de reconocer que es porque no seguimos los caminos de Dios. Ahí es donde nosotros nos salimos de la guianza divina. Ahí es donde nosotros quitamos los ojos de Jesús y ponemos los ojos en el hombre. Ahí es donde estamos propensos, hermanos, a que todo aquello que estamos planeando salga mal. ¿Por qué? Porque el hombre se desvía de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, debemos de reconocer que cuando caemos en esa situación, debemos de buscar la guianza de Dios. Todo plan, todo proyecto que nosotros pongamos a la consideración de Dios debe de ser de acuerdo a la norma divina. Aquí en el versículo 9 la Escritura nos pone una ilustración que es dura, hermanos, pero muchas veces caemos en eso. Cuando fracasemos, hermanos, hagamos una reflexión de por qué fracasamos. La Escritura lo dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchas veces caemos en este tipo de situaciones. La Biblia, hermano, nos da una ilustración que es muy clara y que nos dice que muchas veces caemos en el no entendimiento como lo tienen los animales. Por eso el salmista usa este ejemplo para contrastar la falta de entendimiento del animal con que a veces el hombre caiga en esa misma falta de entendimiento.
Cuando planeamos de una manera apresurada, hermanos, es porque no tenemos el entendimiento. Y ahí es donde viene la ilustración. Por eso dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. O sea, los animales no entienden. Los animales actúan, hermanos, por instinto. Y eso es muy diferente a de que tengan entendimiento. El entendimiento solamente lo tienen los hombres, porque Dios nos creó así. El hombre, hermanos, tiene facultades de razonamiento, de inteligencia y de libre albedrío. Por eso somos seres racionales, porque entendemos, porque aprendemos. Pero el animal, como la escritura lo dice, no tiene entendimiento. Vuelvo a repetir, el animal actúa por instinto. Y ahí es donde el hombre se equivoca y dice, qué animal tan inteligente. Cuando la escritura dice que no tienen entendimiento. El animal actúa, hermanos, por instinto. Por eso la escritura dice que han de ser sujetados con cabestro. El cabestro, hermanos, es una cuerda que se les ata al cuello a los animales para jalarlos, para que ellos sean llevados a donde la persona quiere que vayan. Porque no tienen entendimiento, porque a usted no lo entienden. Entonces, en la base de jalones, el animal entiende. ¿Por qué? Porque lo está usted jalando. Pero también la escritura dice, y con freno. El freno para obligarlos a ir donde usted quiere que vayan o para pararlos en cualquier momento. Por eso la escritura nos dice que no seamos hombres o mujeres sin entendimiento, sino que nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, hermanos, para hacer planes, para hacer proyectos, siempre vayan de acuerdo a la condición divina. Es por eso que la misma escritura, hermanos, nos ministra y nos enseña de cómo los planes de Dios, hermanos, son mejores. Amén. Porque el entendimiento del hombre, hermanos, muchas veces está limitado y muchas veces no lo usa. Y ahí es cuando caemos con lo que el salmista nos está diciendo. Aquí en Proverbios capítulo 23 y el versículo 7, la escritura dice, porque como piensen, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Se da usted cuenta, hermanos, cómo la función del pensamiento y de lo que vaya a hacer el hombre van en armonía? Porque en su corazón, hermanos, donde es el centro de sus emociones, de sus sentimientos, es el centro de su pensamiento, ahí es donde se generan, hermanos, los planes del hombre. Cuando usted va a planificar algún proyecto en su vida personal, en su trabajo, en la iglesia, donde quiera que sea, hermanos, siempre su pensamiento debe estar sometido al pensamiento de Dios. Sin en cambio el hombre, ¿qué es lo que le dice a usted? Lo que la escritura dice, come y bebe, te dirá. Es decir, te está diciendo, no te preocupes por mañana. Come y bebe ahora, o sea, distráete. No planifiques. ¿Para qué lo haces? ¿Quién sabe si vivan mañana? Y una serie de, de improperios que la gente habla, hermanos, porque no tienen el pensamiento que Dios tiene. La escritura sigue diciendo, mas su corazón no está contigo. O sea, con qué tipo de persona nos estamos juntando, hermanos, que en lugar de edificarnos son un tropezo para nuestra vida. Es por ello, hermanos, que nuestros planes, nuestros proyectos siempre deben de estar en armonía con lo que la palabra de Dios nos dice bajo la guianza del Santo Espíritu. Hemos leído, hermanos, por la Biblia y nos ha puesto ilustraciones de cómo debe de actuar el hombre para poner todo plan y todo proyecto en las manos de Dios. Es por ello, hermanos, que estamos considerando el tema de que los planes de Dios son mejores, siempre son mejores. Y ahí es donde vamos a poner nosotros nuestra confianza, porque el Señor nos los dejó escrito aquí en su palabra. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es buscar la voluntad de Dios a través de un escrito está. Amén. Estamos llevando la familia, hermanos, estamos llevando el hogar. ¿Cuántas decisiones se toman los padres
cuántas decisiones, hermano, en este día se están planeando para algo mejor. El consejo que Dios nos da es que nos acerquemos a Él. Muchas veces se hacen decisiones, pero recordemos, hermanos, que somos padres y que muchas veces la opinión de uno y del otro cuentan, querido hermano. No nada más se hace la voluntad del Padre, sino se llevan planes a las manos de Dios. Y opiniones, decisiones que se hagan, hermano, siempre tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Cuando no se afecte a nadie, cuando esa opinión, cuando esa decisión es para bendecir, para unir, para traer una bendición para tu casa, es grato para Dios. Por eso en este día la familia, hermanos, es sagrada para Dios. Lo que estamos hablando son los planes de Dios. Los planes de Dios son mejores. Cualquier cosa que vayas a hacer, hermanos, cualquier situación, hoy que los jóvenes, los niños están tomando decisiones para escuelas superiores, pídele al Señor dirección para que sepas dar el consejo a tu hijo. Pide al joven que ponga esos planes en las manos de Dios para que el Señor dirija cualquier proyecto que vayan a hacer, siempre tomando en cuenta, hermanos, la voluntad de Dios. Lo que Dios nos dé es mucho mejor de lo que pedimos. Por eso es importante que en el culto familiar estamos llevando, hermanos, la oración. Estamos pidiendo al Señor que a través de la oración, a través de su estudio en su palabra, Él nos está hablando. En este día, hermano, a través de proverbios, a través de salmos, a través de la escritura, el Señor está confirmando lo que Él dice. Es importante, hermanos, tomar siempre en cuenta, y como matrimonio, hermanos, siempre oír la opinión de tu esposo, la opinión de ella, y poniéndonos de acuerdo en armonía, llevando aquello en oración. Que eso no se muestre una pelea, un conflicto, hermanos, porque muchas veces dicen, no, pues él va a hacer lo que él quiere porque es el hombre. No, hermano, todo lo que esté adherido a la palabra de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Pidamos el consejo divino en el hogar y que todo lo que se establezca en este día sea guiado por el Espíritu Santo, porque los planes de Dios para ti son perfectos. Por eso estamos llevando en este día, Sergio, los planes del Señor son mejores. Amén, sí. ¿Cuántos pensamientos nuestros son frustrados? Pero los pensamientos de Dios nos llevan a bendición. Así es, y eso está escrito. La escritura, hermanos, es muy clarita, es clara la escritura es la que nos convence. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo número 8, la escritura dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Con frecuencia, hermanos, los pensamientos del hombre están teñidos de amargura, están teñidos de indiferencia, están teñidos de egoísmo o tal vez de orgullo. Pero los de Dios, hermanos, siempre son de misericordia, son de gracia perdonadora y son, hermanos, para edificar en cada uno de nosotros y fortalecer lo que el Espíritu Santo hace con cada uno. Es por ello, hermanos, que para hacer planes, todo debe de venir de acuerdo a lo que el hombre tiene en su vida espiritual, a lo que el hombre tiene en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Y ahí, hermanos, es donde nosotros debemos de estar convencidos que para tener éxito en los planes que estamos desarrollando, debemos de buscar el consejo de Dios. Debemos de buscar el pensamiento de Dios, porque ahí, hermanos, es donde el Espíritu Santo nos va a ministrar y nos va a corregir, porque muchas veces esos pensamientos teñidos de amargura, de egoísmo, de orgullo, son obstáculos para que nosotros tengamos, hermanos, éxito en los planes que estamos pensando. En el versículo 9, la Escritura sigue ampliando este concepto y dice de esta manera, dice, como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. O sea, la misma escritura, hermano, nos confirma que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre. Que los planes de Dios, hermanos, son los mejores planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El adversario, hermanos, hace de su parte, porque muchas veces actúa donde él tiene injerencia de actuar. Él no puede actuar en nuestro corazón porque en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Pero él sí puede entorpecer nuestros pensamientos, hermanos, porque ahí es donde se generan, hermanos, ideas equivocadas, ideas perversas o planes, hermanos, que no nos van a beneficiar. Entonces es una lucha espiritual en la cual nosotros debemos de vencer, pero convencidos por lo que la palabra de Dios dice. La Escritura dice, mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. El hombre, hermanos, piensa en el tiempo. Dios piensa en la eternidad. El hombre piensa en sí mismo. Dios piensa en los hijos que él ha creado. El hombre piensa en lo que puede obtener. Dios piensa en lo que puede dar. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo los pensamientos del hombre son muy diferentes a los de Dios? Y para alcanzar la norma de Dios, hermanos, debemos de conocerlo a Él. Para tener el mismo pensamiento de Dios, hermanos, debemos de crecer espiritualmente. Entonces ahí es donde nuestros planes, hermanos, que sometamos a la aprobación divina, van a estar rectos como los caminos que nos señala. La Escritura sigue diciendo aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Siempre necesitamos, hermanos, de la conducción de Dios. Siempre necesitamos del consejo de Dios. Siempre, hermanos, debe de estar en nuestro corazón y en nuestra mente el obedecer lo que Dios nos está diciendo. En el curso de nuestra vida, hermanos, siempre necesitamos la dirección de Dios, porque Él nos señala el camino que debemos de seguir. El hombre no puede determinar de una manera correcta dónde y cómo debe de andar. Necesita de la conducción de Dios. Ahí es, hermanos, donde diferenciamos lo que es un cristiano, un hijo de Dios comprometido con Dios, que lo busca para hacer su voluntad, y aquel, hermanos, que quiere hacer por egoísmo lo que le conviene. Y volvemos a repetir, por eso muchas veces nuestros planes fallan. No porque Dios no permita que nos desarrollemos como personas o como hijos de Dios, sino porque los mismos planes, hermanos, si no están conducidos por el pensamiento divino, nos pueden entorpecer nuestra propia vida espiritual. Por eso los planes de Dios, hermanos, siempre van a ser mejores, porque la misma Escritura nos confirma que debemos de alcanzar el pensamiento de Dios, y eso está registrado en su santa palabra. De aquí es donde debemos de tomar la enseñanza de que todo lo que Dios desea para nosotros está escrito. O sea, no hay pretexto como para que nosotros digamos, es que yo no lo sabía. Usted no sabe, hermanos, una verdad porque no la ha buscado. Usted no sabe, hermanos, de las bendiciones que Dios nos da porque no las ha buscado. Es por ello que el cristiano, para que tenga éxito en los planes que él pueda desarrollar, están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y la Escritura lo confirma. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo 24, la Escritura comprueba lo que estamos diciendo. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y aquí vuelve a insistir, hermanos, la misma Escritura, la misma palabra de Dios, vuelve a insistir
que los pasos, que los planes, que los proyectos, que los pensamientos del hombre, hermanos, pertenecen a Jehová. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, hermanos, cada plan que sometamos a la aprobación divina deben de ser, hermanos, conducidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Ya no hay más palabras para convencerlo por la Biblia a cada uno de nosotros, hermanos, que debemos de estar sometidos a la dirección de Dios. El hombre, hermanos, no es capaz de ordenar sus pasos. No puede entender su propio camino. El hombre es incapaz de prever lo que se le espera. Si no buscamos el consejo de Dios, hermanos, podemos fracasar. Porque lo que nosotros miramos a nuestro juicio, el camino que nos parece derecho, en realidad, hermanos, está chueco. Muchas veces vemos un camino, hermanos, y así se nos presenta. Dice que la propia Escritura lo dice, que el camino de la salvación es estrecho, pero el camino de la perdición es amplio. ¿Por qué? Porque en el camino de la perdición se va la mayoría de los hombres, hermanos, porque hacen lo que quieren. Sin en cambio, el camino de la salvación es estrecho, porque solamente los que obedecen, solamente los que siguen los pasos de Cristo entrarán por ese camino estrecho. Los planes de Dios, hermanos, son muy diferentes a los del hombre. Aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 25, la Escritura lo dice y lo confirma. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre anda en malos caminos, es porque Él los escoge. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender a la luz de la Biblia. El hombre, hermanos, es el que escoge su propio camino. La palabra de Dios, hermanos, nos revela lo que nos conviene, pero también nos advierte lo que no tenemos que hacer. Y la decisión, hermanos, es personal. Por eso Dios nos dio libre albedrío, porque usted escoge obedecer a Dios o no obedecerlo. Y dependiendo de ello, hermanos, es el camino que usted va a tomar. Por eso la Escritura dice, hay camino que parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe por qué? Porque el adversario, hermanos, es el que nos hace ver que los pensamientos del hombre, que los planes del hombre, que los caminos del hombre, así abusemos y así molestemos a alguien más, es derecho, siendo que Dios no actúa de esa manera. Dios es un Dios de justicia. Cuando el hombre anda en malos caminos es porque Él los escoge y porque emplea su libertad o su libre albedrío en su conciencia y se aleja de lo que enseña la palabra de Dios. Proverbios 12:15, la Escritura dice, el camino del necio, y aquí lo contrasta con el camino que le parece derecho al hombre. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquí se contrastan los dos procederes, el del necio, que aunque esté chueco el camino lo ve derecho, y el del sabio, o sea, el que tiene el conocimiento, que somete todo pensamiento a Dios. Y ahí está la pregunta, hermanos, ¿de qué camino estamos? ¿O de qué lado estamos? ¿Del camino del necio o del camino del sabio, del que tiene el conocimiento, del que piensa, del que razona? ¿De qué lado estamos? No, jamás, hermanos, debemos de hacer un plan que esté alejado de la voluntad de Dios. Jamás hagamos un plan, un proyecto que lastime a los demás. Jamás hagamos un plan, hermanos, que sea por egoísmo, por orgullo. Siempre debe de ser sometido, hermano, nuestro plan y nuestro proyecto para que tenga éxito siguiendo los caminos de Dios. Es por eso, hermanos, que aquí en el libro de Proverbios, el capítulo 3 y el versículo número 7,
La Escritura nos hace esta observación. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La única posición lógica del cristiano es la de confiar plenamente en Dios, quien posee toda la sabiduría y el poder. Él sabe, hermanos, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Él sabe hasta dónde el hombre puede llegar en su ambición o en su orgullo, pero también él sabe cuándo él actúa de una manera honesta y recta. Nuestra parte, hermanos, consiste en apartarse del mal. Esa es la parte del hombre. Es decir, no confiar en uno mismo. Pero esto no significa no tomar decisiones. Significa tomar decisiones responsables. O sea, es muy diferente. Y las debemos de tomar, pero confiando en la gracia de Dios. O sea, como personas somos responsables, hermanos, de cómo planificamos nuestra vida, de cómo planificamos nuestra familia, de qué planes hacemos en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. O sea, qué deseos de progreso tengamos. Si todo esto está en armonía con los pensamientos de Dios, hermanos, Dios los va a bendecir. Pero si por alguna circunstancia están manchados, hermanos, de orgullo, de egoísmo, de abuso o de cualquier otra forma de ofender a Dios, estos planes, hermanos, no van a ser para edificarnos, sino van a ser planes para perjudicarnos. Pero no porque Dios lo desee, sino porque nosotros estamos tomando, hermanos, esa decisión. El hombre tiene que decidir, pero hagámoslo de una manera correcta que siempre agrade a Dios. Romanos 12:17 lo dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nuestros planes, hermanos, deben de ser sometidos a la gracia de Dios, a que Dios los apruebe, siguiendo sus pensamientos y siguiendo sus caminos. Pero nos previene de que no le paguemos a alguien mal por mal. La Escritura lo dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. La conducta del cristiano, hermanos, obra bien, pero debe de ser clara y debe de ser justa, delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Y lo contrasta diciendo, no paguéis a nadie mal por mal, ni a nuestros enemigos. Es por eso que debemos de buscar siempre, hermanos, la justicia de Dios. Amén. Debemos de buscar siempre el consejo de Dios. Debemos de someter todo plan, todo proyecto, hermanos, a las manos de Dios. Amén. Por eso, hermanos, estamos considerando este tema de que los planes de Dios, hermanos, siempre van a ser mejores. Amén. Estamos llevando la familia, querido hermano. Estamos llevando el hogar. Y como dice la palabra de Dios, no paguéis mal a nadie. ¿Cuántas veces en el hogar hay abuso, hay golpes? Y entre tus oraciones pides al Señor que lo castigue, que le vaya mal. Y esa oración, hermano, no es grata para Dios. No paguéis mal por mal. Nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de amor al perdonarnos. Cada vez que tengamos problemas en el hogar, no vayamos a brazos humanos, querido hermano. Vayamos a los brazos divinos del Señor. Refúgiate en Él, hermano. El libro, este santo libro trae consejos. Es el mejor consejero. Ahí nos guía, hermano, qué actitud se debe de tomar cuando el esposo, la esposa, hermano, son infieles. Infieles en distintas partes, querido hermano. No paguéis mal. ¿Cuántas veces, hermano, la mujer usa los venganza del hombre? ¿Cuántas veces acusaciones falsas? ¿Cuántas veces, hermano, estamos viendo cortes donde la tutela del niño están cayendo en manos equivocadas? No paguéis mal, dice la palabra de Dios, que no hagamos eso. Si es tu caso, hermano, que ahorita estás pasando una corte infantil,
donde la custodia de los niños está, hermano, en juego. Los que más sufren, hermanos, padres, madres, son los niños. El niño no sabe, el niño ama al padre y ama a la madre. Y los que más les hacen daño es a ellos. Pidamos al Señor, hermano, que en esos momentos en los que se están pasando tribulación en el hogar, seamos sabios. Pidamos el consejo que da la palabra de Dios. Que Dios obre, hermano, en ese corazón, que Dios obre en esa infidelidad. Que Dios obre al cambiar, hermano, ese carácter agresivo, ese carácter rencoroso. Pero no tomemos la justicia en nuestras manos. Dice el salmista, mía es la justicia. Hermano, en este día el hogar, el matrimonio está siendo dedicado. Cualquier situación que se esté pasando, cualquier situación por la que estemos viviendo, hermanos, en el culto familiar, hermanos, es para edificación, para moldear el carácter de cada uno de nosotros y sobre todo para la unidad que debe de haber entre los padres con los hijos. Por eso estamos llevando los planes de Dios son mejores. Lo que Dios nos ha dejado, hermano, como bendición es el matrimonio. Dios nos dejó el matrimonio, hermano. Dios nos dejó un regalo, que es la familia. No rechacemos, no repudiemos nuestra familia, hermanos. Démosle gracias al Señor por aquellos matrimonios de años que siguen, hermano, llevando un hogar, llegando a una casa. Son matrimonios que están establecidos, buscando cada día la voluntad de Dios. Nadie es perfecto, hermanos. Buscamos la perfección en las manos de Dios. Por eso es importante en este día, hermanos, que si por primera vez has escuchado del culto familiar, pide al Señor dirección, anhelas buscar cada día a través de la oración, a través de tu estudio, a través de unirte con tu esposa, con tu esposo, orar, que Él ore por ti, tú ora por Él. Presentemos a Él, hermano, necesidades. En esas oraciones íntimas, en esas oraciones del corazón, solamente el oído de Dios escucha ese ruego. Pongamos a nuestros hijos, hermanos, en oración. Recordemos, hermanos, que están expuestos al peligro. Y pidamos que los santos ángeles de Dios rodeen esa casa. Queremos un cerco protector. Busquemos, hermano, que el Señor edifique esa casa, que el Señor edifique ese hogar. Por eso estamos llevando los planes de Dios, son mejores. Y a través de su palabra, a través de citas bíblicas, a través de personajes, vemos cómo Dios dio victoria, hermanos, en esas pruebas y en esas aflicciones que se están pasando. Amén. Generalmente, hermanos, cuando por alguna circunstancia nuestros planes no salen conforme nosotros los deseábamos, la reacción del hombre por naturaleza es buscar siempre un culpable, o es siempre echarle la culpa a algo o a alguien más por los cuales sus planes no se desenvolvieron de la manera en que usted lo había pensado. Hemos leído por la palabra de Dios, hermanos, que cuando hay estorbos es porque nosotros no hemos seguido el camino que Dios nos señala. Es porque nosotros no hemos buscado el pensamiento de Dios, hermanos, para pedir la aprobación divina para que esos planes tengan éxito en nuestra vida. Y vamos a poner el ejemplo de los matrimonios. O sea, cuando los jóvenes, hermanos, hacen planes para unir su vida, para tener un matrimonio feliz y en el orden de Dios y duradero para toda su vida, ellos planifican su vida. O sea, qué van a hacer, de qué manera lo van a proveer, a sostener. Piensan en la educación de sus hijos, piensan en su proyección personal, en su crecimiento espiritual. De muchas maneras, hermanos, el hombre hace planes y hace proyectos porque hay en su corazón, hermanos, ese ideal de progresar y de ser felices en la vida, que es el plan de Dios. Pero cuando nos salimos de esos planes por alguna circunstancia, ahí es donde nosotros, hermanos, siempre buscamos a alguien o un culpable para justificar nuestro proceder.
Y ahí es, hermanos, donde el adversario actúa. El adversario actúa, hermanos, para dividir. El adversario actúa para alejarnos de Dios, porque ese es el propósito de Dios. ¿Y qué trae? ¿Qué provoca? Provoca contiendas, provoca pleitos, provoca iras, provoca murmuraciones y muchas otras cosas. Pero la misma escritura, hermano, nos enseña a que debemos de ser responsables delante de Dios y como lo hemos leído, que no le debemos desear nada a nadie o nada malo a nadie, ni aun a nuestros enemigos. Pero también nos dice, hermanos, cómo debemos de actuar. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo 22, la escritura dice, Proverbios 20, 22, no digáis, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. El Señor, hermanos, protege a los que depositan su confianza en Dios. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el ejemplo supremo. Porque nuestro Señor, hermanos, no nada más dio su vida por nosotros. El Señor pagó por nuestros pecados. Él nunca tuvo en su corazón, ni en su mente, ni en su pensamiento el vengarse de aquellos que lo crucificaron. Por eso debemos alcanzar el ideal del pensamiento de Dios. La Escritura no los advierte y dice, no digas yo me vengaré. Por mucho daño que a usted le hayan hecho, usted jamás piense de que va a tomar venganza de alguien más. Tal vez lo lastimaron, tal vez lo afectaron. Muchas cosas pueden haber pasado en la vida de cada uno de nosotros, solo Dios sabe. Pero sin en cambio la Escritura nos enseña a que nunca debemos de pensar de que usted va a tomar la justicia por su propia mano. Por eso dice, no digas, yo me vengaré. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que la Escritura lo recomienda. Espera a Jehová. O sea, no te desesperes. La justicia de Dios, hermanos, siempre se va a manifestar. Él busca, hermanos, por nuestra salvación, pero también busca, hermanos, por nuestro crecimiento espiritual. Y el ejemplo de Cristo, como lo estábamos mencionando, es el ejemplo supremo, porque aun y cuando Él había sido crucificado por sus hijos que decían que lo amaban, Él jamás pensó en vengarse y jamás pensó precisamente en la venganza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, la Escritura dice, quien cuando lo maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el proceder, hermanos, del cristiano, que debemos de encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Es por ello, hermanos, que sintetizando lo que hemos leído y lo que la Escritura nos ha enseñado, es de que siempre los planes de Dios son mejores. Amén, amén, ¿Mm? amén. Que lo que hemos escuchado, hermano, que lo que hemos oído, hagámoslo, hermano, en nuestro corazón por obediencia a la palabra de Dios. Que Dios, hermano, termine esa palabra en tu corazón y dé frutos, hermanos, los frutos de obediencia y de amor para nuestra familia. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Cuántos deseamos que ellos, esta luz y este amor esté en sus corazones y que Dios dé gracia en cada uno de ellos y en nosotros como padres? Vamos a hacer la oración y vamos a consagrar esta palabra en las manos de Dios. Padre amado, aquí de rodillas humildemente, estamos agradecidos, Señor, por habernos hablado. Tú edificas el hogar, tú construyes familia, Señor mío, y es por eso que venimos a unirnos, Señor, a favor del matrimonio, a favor de esa institución sagrada, Señor amado, y rogamos que edifiques, Señor, y que bendigas los hogares, especialmente aquel que está dolido, aquel que está afectado,
Señor, cambia sus corazones, transforma vidas, edifica familias. Oramos por nuestros hijos y nietos y pedimos tu bendición. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos escuchado y haber oído tu voz. Gracias te doy, Padre, por esa palabra viva que ha caído en tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijos y nietos. Bendiciones. Amén.